Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje denominado ¿Qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? Esta sesión es para sexto grado, estamos en la semana 35, día 1, en el área de personal social. Hoy es lunes 30 de noviembre. ¿Qué necesitamos? Cuadernos, hojas de reuso, lápiz, lapicero, colores, plumones y la ficha de recursos, líneas de tiempo de los periodos de la historia del Perú y el Bicentenario, una oportunidad histórica. La meta para el día de hoy es explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Tenemos 2 puntos. Explicar qué es el Bicentenario y explicar cuál es la importancia del Bicentenario para las peruanas y los peruanos. Al hablar sobre el Bicentenario, viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú? Lee atentamente la respuesta de Juan Pablo, Flavia y Patrick. En cada hogar vivenciamos las artes, la literatura y el deporte de distintas formas según nuestro arraigo cultural. Seguro en tu familia disfrutan de la música y del baile, de narraciones y poesía, de diferentes actividades deportivas. ¿Te has dado cuenta de que estas manifestaciones muestran parte de nuestra historia y nuestra cultura? ¿Sabías que el 2021 celebraremos el Bicentenario de la Independencia del Perú? ¿Qué han significado en la vida de las peruanas y los peruanos estos 200 años de independencia? Muy bien, ahora primero vamos a leer el diálogo que tienen estos 3 estudiantes, Juan Pablo, Flavia y Patrick. Juan Pablo dice, es el cumpleaños número 200 del Perú. Flavia dice, es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Y Patrick dice, en la tele dicen que el Bicentenario se celebrará el próximo año. Responde, ¿qué sabes sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú? ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo y por qué? En este caso, los 3 niños están hablando de la misma idea principal sobre el Bicentenario. Los 3 coinciden con la misma idea. ¿Por qué? Porque en el año 2021 se va a celebrar el Bicentenario de la Independencia del Perú. Para que comprendas mejor qué significa el término bicentenario, puedes recurrir al diccionario y vemos aquí que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento o la muerte de una persona ilustre. También es necesario que recuerdes tus conocimientos respecto a los siglos. Sabemos que un siglo son 100 años. Entonces 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo o 100 años se celebra el centenario. Y cuando se celebran 2 siglos o 200 años se celebran el bicentenario. Ahora vamos a leer el texto del anexo 1, línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Y también, tras haber leído la definición de bicentenario, recordar tu conocimiento respecto a los siglos y analizar la línea de tiempo. Responde las siguientes preguntas. Ahí tenemos los dos textos. Tenemos línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, 20.000 años antes de Cristo y hasta el año 1532 después de Cristo. Este periodo comprende
desde la llegada de los primeros pobladores a América hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles en 1532. Periodo de influencia hispánica o época virreinal, 1532 después de Cristo y hasta el año 1821 después de Cristo. Comprende desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia en 1821. Luego viene el periodo republicano, que es el año 1821 a 2020 después de Cristo. Comprende desde que el libertador don José de San Martín proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días. Acá tenemos la línea de tiempo, 20.000 años antes de Cristo, y la escala tenemos cada espacio de una línea roja hacia la otra línea roja es de 100 años, 100 años. Esa es la escala. Entonces, aquí en esta fecha, en el año 0, donde antes de Cristo y después de Cristo, el nacimiento de Cristo. Es un hecho referencial, donde ahí parte el año 1532, que está entre el año 1000 y 2000. 1532 está en la parte amarilla y 1821 aquí en la parte límite de la parte amarilla y la parte verde. Y en 2020 estamos en la actualidad. El bicentenario es una oportunidad histórica. A 200 años de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y celebrar nuestro país. El bicentenario será una gran fiesta que se celebrará el 28 de julio del 2021 para conmemorar la independencia del Perú. Este hito histórico constituye una inmejorable oportunidad para imaginar juntas y juntos el país que queremos ser y comprender. El camino hasta hacerlo realidad hay mucho que celebrar y también mucho que reforzar y construir. Subrayamos la idea principal, ¿no? Entonces, no podemos ignorar los problemas que tenemos como país en el que muchas veces no se acepta la diversidad que se representan los derechos de las personas. Pese a ello, en el camino a la conmemoración de nuestro bicentenario encontramos millones de ciudadanas y ciudadanos que, inspirados en Tupac Amaru, Micaías La Bastida, Mariano Melgar y José Olaya, entre otros grandes personajes de nuestra historia, desean un Perú cada vez más libre y unido. Es un texto adaptado de una oportunidad histórica del Bicentenario del Perú, recuperado de un enlace. Aquí nos mandan un enlace. Fecha de consulta 10 de noviembre de 2020. Tras haber leído la definición de bicentenario, recordar tus conocimientos respecto a los siglos y analiza la línea de tiempo, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? ¿Y qué cultura prehispánicas conoces? Este periodo comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América hace aproximadamente 20.000 años hasta la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles en el año 1532. ¿Qué culturas prehispánicas conoces? La cultura Nazca, cultura Paracas, cultura Tiahuanaco, etc. Siguiente pregunta. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? En el año 1532. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio del español? En el año 1821, es decir, en el año de la proclamación de la independencia del Perú. ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? 289 años, es decir, hemos restado 1821 menos 1532, da 289 años. ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? Tiene 199 años y para el próximo año se cumplirá 200 años. ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español?
el 28 de julio del año 2021. Recuerda, el Perú tiene 3 grandes periodos en su historia. 20.000 años de diversas culturas de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta hoy se pueden visitar y son parte importante para el turismo en el país. 300 años aproximadamente de dominio español, virreinato, 199 años de vida independiente que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el año 2021 cumple 200 años, es decir, 2 centenarios, dos siglos de años cumple el Perú. Por eso se llama o se denomina ese cumpleaños 200 o el bicentenario del Perú. Recuerda, lo que celebraremos en el Bicentenario serán los 200 años de la independencia del Perú, desde que don José de San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Ahora dice, Flavia, por su parte, dice que el Bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Sí estamos de acuerdo con lo que dice Flavia porque habla también sobre el bicentenario, es un periodo referido a la independencia, es decir, de 1821 hasta el año 2021 se cumplen 200 años. Recuerda, en 1821 se proclamó la independencia del Perú. En 1921 se celebró el centenario de la proclamación, es decir, 100 años de una vida independiente. Y en el 2021 se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 200 años de vida independiente. Patrick dice que el bicentenario se celebrará el próximo año del 2021. ¿Estás de acuerdo con él? Porque sí estamos de acuerdo con lo que dice Patrick, porque exactamente en el año 2021 se cumple 200 años de proclamación de independencia del Perú, de proclamación de la independencia del Perú, es decir, 200 años. Finalmente dice, de acuerdo a lo analizado en la referencia de la respuesta que te dieron Juan Pablo, Flavia y Patrick, así como a las fuentes consultadas, es decir, al diccionario, a la línea de tiempo, etc., escribe en tu cuaderno u hoja de reuso una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Ya nosotros hemos subrayado en la hoja de recurso y ahora te toca sacar una explicación breve sobre el bicentenario de la independencia del Perú. Patrick dice que el bicentenario se celebrará el año 2021. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque el Perú cumple 200 años de celebrar de vida independiente, de celebración de vida independiente. De acuerdo a lo analizado en referencia a las respuestas que dieron Juan Pablo, Flavia y Patrick, así como las fuentes consultadas, escribe en tu cuaderno o hoja sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Ahora que sabes qué es el bicentenario de la independencia del Perú, te invitamos a leer el texto 2 del El Bicentenario, una oportunidad histórica, que se encuentra en la sección recursos. Luego de haber leído el texto, escribe en tu cuaderno o en hoja de recurso sobre qué es, por qué es importante celebrar el Bicentenario de la independencia de nuestro país. Tras escribir la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste, considerando los criterios. ¿Explicaste qué es el Bicentenario? Sí, explicamos. ¿Explicaste cuál es la importancia del Bicentenario para las peruanas y peruanos? Sí. Ahora, con tu familia, compartir las experiencias de aprendizaje con nuestra familia. Reúnete con tus familiares y comenta qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú, porque ellos también tienen que saber por qué es importante. Luego pídeles que comenten por qué es importante para ellos.
Reflexiona a partir de estas siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Lograste la meta? ¿Cómo la superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Cómo aplicarías lo aprendido y dónde? Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Hasta mañana. Siempre recordándote que te suscribas y le des like a este video para que no te pierdas ninguna de nuestras sesiones de aprendizaje.